Mi hermana presenta a su bebé como un milagro, pero yo revelé el secreto en el bautizo. La perfección es la mentira más cara que mi hermana alguna vez intentó vender, y yo fui la cómplice que ayudó a cobrar la primera cuota hasta que el peso de la verdad me rompió el alma en medio de un brindis. Me llamo Laura, y durante toda mi vida he vivido a la sombra de Claudia, mi hermana mayor. Ella siempre fue el estándar de oro en nuestra familia, la más inteligente, la más bonita, la que siempre tomaba las decisiones correctas y la que terminó casándose con el hombre que todas las madres del pueblo soñaban para sus hijas. Roberto no solo era un hombre millonario y exitoso, sino que era la definición de un caballero, alguien que trataba a mi hermana como si fuera una pieza de cristal invaluable. Sin embargo, su matrimonio tenía una grieta profunda que nadie en la familia mencionaba en voz alta. Roberto era estéril. Intentaron todo, desde tratamientos experimentales hasta viajes a clínicas en el extranjero, pero el diagnóstico siempre era el mismo. El sueño de Roberto de ser padre parecía estar destinado al fracaso. Durante años, vi a Roberto marchitarse lentamente mientras Claudia mantenía esa fachada de esposa abnegada que sufría en silencio junto a él. Mi familia se deshacía en lástimas por ellos, llamándolos la pareja más fuerte del mundo por soportar semejante prueba del destino. Pero todo cambió hace un par de años. Claudia me llamó una noche, histérica, pidiéndome que fuera a su departamento de inmediato porque Roberto estaba en un viaje de negocios. Cuando llegué, la encontré temblando, con una botella de vino vacía sobre la mesa. Entre sollozos y susurros cargados de pánico, me soltó la bomba que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había tenido una aventura de una noche con un exnovio de la universidad, un tipo llamado Marco que siempre fue su debilidad tóxica. Fue solo una vez, Laura. Me sentía atrapada, sentía que este matrimonio sin hijos me estaba matando y simplemente, sucedió, me confesó. En ese momento, mi instinto fue decirle que se lo contara a Roberto, pero ella se arrodilló frente a mí y me tomó de las manos. Me hizo jurar por la memoria de nuestra abuela, a quien ambas adorábamos, que nunca, bajo ninguna circunstancia, diría una palabra. Si él se entera, me quitará todo. Me echará a la calle sin un centavo y mi reputación quedará destruida. Por favor, hermana, eres la única que lo sabe. Ayúdame a enterrar esto, me suplicó. Yo, movida por un sentido de lealtad familiar mal entendido y por el miedo a ver a mi hermana destruida, acepté el trato. Guardé el secreto como si fuera un carbón encendido en mis manos, esperando que el tiempo simplemente lo apagara. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido, y 3 semanas después, Claudia anunció su embarazo milagroso. La noticia fue una explosión de alegría para todos, menos para mí. Roberto estaba en la gloria, lloró de felicidad frente a toda la familia, asegurando que sus oraciones habían sido escuchadas y que la ciencia se había equivocado. Gastó una fortuna en una guardería diseñada por arquitectos, compró la ropa más cara y se volvió un experto en crianza antes de que el bebé naciera. Verlo así, con esa ilusión tan pura, me generaba una náusea constante. Cada vez que él acariciaba la panza a mi hermana y le decía gracias por darme este regalo, yo tenía que salir de la habitación para no gritar. Claudia, por su parte, se sumergió en su papel de madre milagrosa con una facilidad aterradora. Actuaba como si realmente el bebé fuera de él, como si su propia mentira se hubiera convertido en su realidad. Pasaron los meses y nació el pequeño Julián. El niño era hermoso, pero a medida que crecía, las sospechas que yo intentaba reprimir se hacían más evidentes. Julián tenía el cabello oscuro y rizado y unos ojos negros penetrantes, exactamente iguales a los de Marco, el exnovio de Claudia. Roberto, que es rubio y de ojos claros, no parecía notar nada, su amor era tan ciego que veía lo que quería ver. Pero nuestra familia empezó a notar las diferencias. En las reuniones, mi madre decía cosas como, qué raro que el niño no se parezca a nadie de la familia de Roberto, debe haber sacado los genes de algún ancestro lejano. Claudia siempre se reía y desviaba el tema con una habilidad magistral. Yo, mientras tanto, sentía que la culpa me estaba devorando viva. Ver a Roberto levantarse en las noches para cuidar al bebé, verlo sacrificar sus horas de sueño y su dinero por un hijo que no era suyo, me hacía sentir como la peor persona del mundo. Todo llegó a su punto de quiebre el día del bautizo. Fue una ceremonia fastuosa en la catedral del pueblo, seguida de un banquete en una de las haciendas más caras del país. Había cientos de invitados, flores por todas partes y el champaña corría como agua. Roberto estaba radiante. Durante el banquete, mi madre se levantó para hacer un brindis. Con lágrimas en los ojos, empezó a hablar del milagro que Julián representaba para la familia. Este niño tiene los ojos de la familia de Roberto, tiene esa misma mirada profunda y noble, dijo mi madre, alzando su copa. Claudia sonreía a su lado, luciendo un vestido blanco de seda que la hacía ver como un ángel. En ese momento, sentí que la presión en mi pecho explotaba. Había bebido un par de copas de más para tratar de anestesiar mis nervios, y escuchar a mi madre validar esa mentira frente a todos fue la gota que derramó el vaso. Me puse de pie bruscamente, tirando mi silla al suelo. El sonido metálico hizo que todos se callaran de inmediato.
Ya basta de mentiras, grité, y mi voz resonó en las paredes de piedra de la hacienda. Claudia se puso blanca, como si hubiera visto a un fantasma. Roberto me miró con una mezcla de preocupación y confusión. Laura, ¿qué te pasa? Estás ebria, siéntate, me susurró mi padre, tratando de jalarme del brazo. Pero yo me solté con fuerza. No tiene los ojos de Roberto porque no es su hijo. Este niño no es un milagro, es el resultado de un engaño, grité frente a los 200 invitados. El silencio que siguió fue sepulcral, un vacío absoluto donde solo se escuchaba el viento moviendo las cortinas. Roberto bajó al bebé lentamente y lo puso en su carrito, sus manos temblaban de una forma que nunca olvidaré. Claudia intentó reaccionar. Se acercó a mí con los ojos inyectados en sangre y me soltó una bofetada que me hizo girar la cara. Eres una envidiosa. Estás loca de celos porque tú no tienes nada, me gritó, tratando de salvar su fachada. Pero ya era tarde. La duda había sido plantada y Roberto no era un hombre tonto, solo era un hombre enamorado. Él miró a Claudia, luego miró al bebé y finalmente me miró a mí. Laura, dime que esto es una broma de mal gusto, me pidió con una voz rota que me destrozó el corazón. No es una broma, Roberto. Claudia te fue infiel con Marco hace 2 años. Ella me lo confesó todo y me hizo jurar que me callaría. No pude más, no pude seguir viendo cómo te burlan en tu propia cara, respondí, mientras las lágrimas empezaban a bajar por mis mejillas. El bautizo terminó en ese mismo instante. Roberto no gritó, no hizo una escena. Simplemente le pidió a su abogado, que estaba entre los invitados, que se encargara de solicitar una prueba de ADN de inmediato. Claudia se encerró en una de las habitaciones de la hacienda, gritando que yo era una traidora y que me odiaría por el resto de su vida. Mi familia se dividió en dos. Mis padres me llamaron destructora de hogares y me acusaron de querer llamar la atención arruinando el día más feliz de mi hermana. Me echaron de la fiesta y me dijeron que no volviera a buscarlos. Me quedé sola en la carretera, esperando un taxi, sintiendo que había hecho lo correcto pero al mismo tiempo sintiendo que había perdido todo lo que alguna vez llamé hogar. Los resultados de la prueba de ADN llegaron 3 días después. La probabilidad de paternidad de Roberto era del 0%. El escándalo fue masivo en nuestro círculo social. Roberto solicitó el divorcio de inmediato, invocando una cláusula de infidelidad y fraude emocional que dejó a Claudia prácticamente en la calle. Él no solo le quitó el apoyo económico, sino que se mudó a otro país, incapaz de seguir viviendo en el lugar donde había sido tan humillado. Claudia tuvo que mudarse a un departamento pequeño y descuidado, trabajando en empleos que antes despreciaba para poder mantener a su hijo. Mi familia, en lugar de reconocer el engaño de mi hermana, volcó toda su ira contra mí. Dicen que si yo me hubiera quedado callada, ellos seguirían siendo felices, ignorando que esa felicidad estaba construida sobre una montaña de basura. Hoy, mi relación con mi familia es inexistente. Claudia no me dirige la palabra y mis padres me han borrado de su testamento y de sus vidas. He perdido a mis sobrinos, mis domingos de comida familiar y el respeto de la gente que alguna vez me quiso. A veces, en la soledad de mi propia casa, me pregunto si realmente valió la pena. Veo a Julián de lejos a veces y me duele pensar que él crecerá sabiendo que su llegada causó un terremoto que destruyó a todos. Sin embargo, cuando pienso en Roberto, un hombre bueno que estaba siendo estafado emocionalmente cada día de su vida, sé que no podía permitir que el engaño continuara. Mi hermana siempre fue la perfección, pero yo aprendí que prefiero ser la oveja negra honesta que vivir en un palacio de cristal lleno de mentiras podridas. El precio de la verdad fue mi familia entera, y aunque el dolor es inmenso, mi conciencia por fin puede dormir tranquila. ¿Crees que fui una traidora por revelar el secreto de mi hermana o que hice lo correcto por Roberto? La lealtad familiar termina donde comienza la complicidad con el engaño. No puedes llamar hogar a un lugar donde la paz se mantiene a costa de la traición a un hombre inocente.